Soy el tipo de persona que archiva blogs sobre videojuegos. Desde reseñas, gameplays, exhibiciones, demos y, lo más importante, hacks de ROM. Soy un total fanático de ellos. Aunque en la mayoría de los casos sean ilegales, realmente disfruto los juegos creados por personas con una pasión genuina por las franquicias que apoyan, a menos que estemos hablando de bootleg de los 90. Pero ese no es el punto. Lo siguiente es un archivo de una antigua reseña de un hack de ROM que encontré particularmente interesante. Se trata de una recreación para PC de Pokémon Red que, según dicen, se distribuía por correo electrónico, o al menos, ese era el rumor. Lamentablemente, no encontré mucha información sobre este juego. Esto será todo lo que probablemente puedan obtener. Publicado el 6 de julio de 2010, a las 10:02 de la mañana en reseñas. Hola, chicos. Extrex96 aquí, y feliz cumpleaños para mí. Recientemente, mi papá compró algunos juegos en una tienda de internet. Como siempre, eran los típicos títulos para PlayStation 3. Pero como saben, últimamente me he metido en la franquicia Pokémon. Pokémon Diamante, Platino, Sun Silver y Exploradores del Cielo. Como ya habrán escuchado, todos fueron bastante geniales. Me puse a pensar en los juegos más antiguos que vinieron antes. Lo que más me gusta de esos títulos es lo limitados que eran en cuanto a gráficos, contenido, música. Para la mayoría, esto sería una desventaja, pero para mí, sé que los juegos de aquella época eran mucho más difíciles, así que, ¿por qué no intentarlo como un desafío? Ahí es donde entra Pokémon Rojo. Aunque mi papá no pudo comprar una copia, ya que hoy en día es bastante difícil de encontrar. Por suerte, mi hermano me envió el juego por correo electrónico. Lo probé y, hasta ahora, no parece ser una estafa. Nada de virus, rastreadores o minería de datos. No quiero hacer demasiado spoiler, pero el juego venía con un archivo de guardado llamado Carmesí, aunque no tenía nada en él. Supongo que Jack olvidó borrar su partida antes de pasármelo. Lo extraño fue que el juego se bloqueó cuando intenté eliminarlo, a pesar de que en Pokémon Rojo solo se permite tener una única partida guardada. De cualquier manera, de todas formas, haré una reseña del hack, ya que no quiero sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, primero revisaré los otros juegos de PlayStation, así que estén atentos. Publicado el 10 de julio de 2010, a las 5:45 de la tarde en reseñas. Hola de nuevo, chicos. Extrex96 aquí otra vez. Me siento bastante mal en este momento. He tenido dolor de cabeza por un buen rato, así que disculpen si mi horario está algo inestable. Como pueden ver en mis reseñas anteriores, disfruté bastante los juegos de PlayStation. Pero ahora es momento de revisar un hack de Pokémon Rojo. Como probablemente sepan, descargué el juego a través de mi hermano. Se supone que es una versión mejorada de Pokémon Rojo, y por alguna razón, solo podía acceder a un archivo de guardado preexistente llamado Carmesí, que no podía borrar. No estoy seguro de si el juego es fiel al original, ya que nunca he jugado la versión oficial, así que ténganme paciencia. Pokémon Rojo es el primer juego principal de la saga Pokémon, lanzado en 1996 para la Game Boy. Es conocido por haber introducido versiones ligeramente diferentes entre sí, como exclusividad de ciertos Pokémon o diferencias en los legendarios. La historia sigue a un protagonista silencioso llamado Red, quien emprende un viaje para capturar a todos los Pokémon de la región de Kanto, siguiendo las órdenes del Profesor Oak. Red compite contra su rival, Blue, en una carrera para convertirse en el campeón Pokémon. A lo largo del camino, Red debe conseguir las 8 medallas de gimnasio para calificar en la Liga Pokémon y derrotar a una organización malvada llamada Equipo Rocket, la cual se dedica a explotar Pokémon con fines criminales. Hasta donde puedo ver, este hack parece conservar los conceptos básicos del juego, haciéndolo bastante fiel. Sin embargo, le daría un 7 sobre 10 debido a que el juego se bloquea en muchas ocasiones frustrantes. Por ejemplo, cuando el jugador intenta usar las funciones de guardado en momentos aleatorios. Me tomó bastante tiempo completar la historia debido a errores inesperados, pero el mayor problema fue un bloqueo que ocurría al llenar el Salón de la Fama, donde se registran los Pokémon utilizados en la Liga Pokémon. Sin importar cuántas veces intentara reiniciar el juego, no podía hacerlo funcionar. Si llegas a encontrar este hack, guarda tu progreso con frecuencia, ya que los errores y bloqueos pueden ocurrir en cualquier momento. No puntos de guardado, sino las opciones de guardado manual dentro del juego.
pero en general, cumple bien su propósito, y lo recomiendo a otros jugadores, siempre y cuando sean lo suficientemente cuidadosos. Estén atentos para más reseñas como esta. Publicado el 11 de julio de 2010, a las 8:33 de la noche en reseñas. ¿No esperaban una segunda parte de la reseña, eh? Pero hablando en serio, ¿por qué estoy volviendo a esto? Es una pregunta que me cuesta responder porque no sé por dónde empezar. Un amigo me envió por correo electrónico un hack ROM defectuoso de Pokémon Rojo, y luego mis datos guardados se corrompieron después de que el juego se bloqueara, como me di cuenta cuando lo inicié hoy más temprano. Otra vez, perdón si sueno molesto. Es solo que perdí algo en lo que trabajé duro, y no voy a volver a conseguirlo. Es demasiado monótono. Sin embargo, me encontré con algo completamente distinto, algo que no esperaba. No sé qué pensar al respecto en este momento, así que daré detalles para cualquiera que esté interesado, ya que no creo que fuera parte del juego original, al menos hasta donde sé. La pantalla de título se distorsionó brevemente cuando inicié el juego. Por suerte, fui enviado al menú. Afortunadamente, tenía la opción de comenzar una nueva partida. Tardó más de lo normal, pero finalmente me llevó a lo que parecía el menú del equipo Pokémon. Había 6 opciones, pero las últimas 5 estaban bloqueadas. Mientras sonaba un ambiente sonoro ominoso de fondo, seleccioné a Charizard. Después de eso, se escuchó una risa suave reproducida a través del chip de sonido. El Charizard apareció en un campo de hierba con un camino largo. Estaba controlando a un Pokémon, así que tuve curiosidad por revisar su tarjeta de entrenador. Como no estaba jugando como rojo, la mayoría de las opciones no estaban disponibles. La tarjeta de Charizard mostraba sus movimientos, estadísticas y tipo. Le ordené que avanzara, ya que era la única opción. Con el tiempo, noté que el entorno que rodeaba a Charizard se volvía cada vez más oscuro, y a medida que pasaba el tiempo, podía ver que el Charizard parecía preocupado. No mejoró la situación, ya que el Pokémon se encontraba con varios NPCs y otros Pokémon que tenían apariencias monstruosas. Sin embargo, por alguna razón, Charizard evitaba todas las batallas sin que yo le diera ninguna orden. Todo se detuvo cuando el Pokémon llegó a un bosque oscuro, donde alguien bloqueaba la entrada junto a una Pokébola morada. Charizard no quería saber quién era esa figura, ya que luchaba por retroceder. Pero lo obligué a acercarse por curiosidad. La figura estaba de espaldas cuando Charizard le habló. La mayoría de sus rasgos estaban ocultos por una sombra profunda, y tenía un ojo rojo que miraba en dirección opuesta al Pokémon. Después de un silencio incómodo, la figura corrió hacia el bosque. Sin embargo, no quería que Charizard lo siguiera. En cambio, quería inspeccionar la Pokébola que había dejado atrás. Cuando Charizard se acercó, me tomaron desprevenido cuando la Pokébola habló. ¿Tienes miedo de los insectos? ¿Quizás de la oscuridad, el trueno o incluso del más mínimo sonido? ¿Qué tal de todo? Mantente lo más callado posible, porque incluso el más leve ruido puede decidir si pasas o si eres eliminado. Pokémon han ido y venido, pero ninguno ha salido ileso. No era solo que la frase fuera perturbadora, aunque en parte lo era, sino el hecho de que la Pokébola no se comportaba como un objeto, y mucho menos como un Pokémon. Le ordené a Charizard que siguiera avanzando, sin pensar demasiado en ello. Cuando el Charizard entró al bosque, apareció un mensaje en pantalla. Pero no en forma de un cuadro de texto. En su lugar, un texto rojo y mal dibujado apareció en la pantalla. Tienes 20 segundos. El juego tardó en responder, pero eventualmente colocó a Charizard en un bosque más oscuro que los campos anteriores. Rápidamente noté que había un temporizador en la esquina inferior derecha de la pantalla. Solo entonces Charizard se dio la vuelta y mostró una expresión de ansiedad, como si me estuviera pidiendo que hiciera algo. Antes de actuar, revisé nuevamente la tarjeta de Charizard y noté que su sprite se veía más preocupado. Su nombre había cambiado a Andrew. Salí del menú de inmediato, ya que el temporizador seguía corriendo. Antes de que se agotara el tiempo, supe que tenía que poner al Pokémon en un lugar seguro. El juego funcionaba como un escondite. El jugador debía encontrar un lugar donde esconderse para evitar al buscador y tratar de escapar del bosque ileso. Había muchas opciones para esconderse. Desde troncos de árboles y hierba alta hasta árboles gigantes. Sin embargo, había que moverse con cuidado, ya que cualquier paso en falso podía delatar la posición del jugador. El buscador apareció como una gran amalgama de Pokémon con ojos en cada rincón, oculta por una sombra espesa.
Su audición era extremadamente sensible, por lo que había que moverse en silencio. En mi caso, el tiempo se estaba agotando, así que mi mejor estrategia fue esconder a Andrew cerca de la salida. No lo detectó, a pesar de mis miedos, por lo que el Pokémon salió ileso. Cuando Andrew salió de su escondite, ocurrió algo que no esperaba en absoluto. El árbol donde se escondía se incendió, y antes de darme cuenta, todo el bosque también. Se escuchó un grito largo y agonizante. Quería investigar qué era, pero Andrew no quería moverse, sin importar cuánto intentara hacerlo avanzar. Finalmente, lo obligué a alejarse del sonido, hasta que la figura misteriosa de antes apareció detrás de Andrew y lo empujó. Mientras caía, cubrió sus ojos con lágrimas fluyendo de ellos en una expresión profundamente melancólica. Hasta que la figura de un solo ojo apareció nuevamente y le cortó brevemente la cola. No pude ver nada más, ya que la pantalla se desvaneció a blanco. Lo único que pude escuchar fue el deseo de muerte proveniente de ese pobre Pokémon. Después de eso, el mismo estilo de texto apareció en pantalla. Solo tú puedes prevenir incendios forestales. El menú del equipo estaba completamente diferente a como lo había visto antes. El fondo era más oscuro, la música se había vuelto más ominosa, y el icono de Andrew estaba tachado con una gran X roja. Curioso, revisé sus opciones, pero vi algo que nadie debería haber visto jamás. Era un retrato del pobre Pokémon. La parte superior de su cabeza estaba expuesta, mostrando su cráneo, sus ojos azul oscuro estaban desenfocados, y un pedazo de su cuello había sido arrancado. Era un cadáver deslavado en el mar, olvidado en las profundidades del tiempo. Seleccioné a Nidoking. Esta vez, Nidoking fue enviado a una autopista dañada en el mar. Todo en el entorno era tan sombrío como en el nivel anterior. Un mar tan negro como el petróleo y una carretera que podía colapsar en cualquier momento. Durante un tiempo, no pasó nada, solo caminaba solo por un camino aparentemente infinito. Hasta que la figura regresó de repente y notó que Nidoking pasaba por ahí. No dijo nada, pero apareció otra capa de texto que solo tenía puntos suspensivos. Mientras sonaba un tema amenazante, completamente diferente a cualquier otro que hubiera escuchado antes, Nidoking fue enviado a una batalla Pokémon, estando completamente solo para defenderse. Cuando la batalla comenzó, noté algo de inmediato. El oponente era rojo y su nombre era Carmesí. Era el personaje del jugador de la última partida guardada. Su sprite tenía una expresión divertida, como si supiera exactamente qué hacer a continuación. En ese momento, me di cuenta de que el nombre de Nidoking había cambiado a Barry al inicio del combate. Carmesí tenía 2 Pokémon y envió a un Onix llamado Pena. Era un Pokémon de aspecto muy abatido, sin ojos y con un largo paño cubriéndole la espalda. Derrotarlo no fue demasiado difícil, pero sus frases me inquietaron. Con cada ataque que le lanzaba a Pena, respondía con frases como: "Lo entiendo. No quieres hacer esto. Está bien. Yo también he pasado por esto. No hay necesidad de maltratarte a ti mismo. No hay nada de qué sentirse mal". Después de derrotar a Pena, el sprite de Carmesí volvió a aparecer en pantalla, pero su expresión cambió. Se burlaba de Barry de manera vulgar. Luego, envió a su segundo Pokémon, un Raidon marrón con una larga capa que le llegaba hasta los pies, junto con una capucha que ocultaba parte de su rostro. Al igual que Pena, tampoco tenía ojos, casi como si fuera una estatua sin alma. Su nombre era Odio. Odio era mucho más difícil de vencer que Pena, ya que tenía demasiados niveles por encima de Barry. Los ataques de Nidoking apenas podían hacerle daño. Lo peor era que Odio hacía comentarios duros hacia Barry, como: "Me das asco. Deberías sentir vergüenza. Los abusadores como tú me enferman. Nadie te va a perdonar. El acoso es lo que te mereces. Eres la persona más pretenciosa que he conocido". 1-1, Barry terminó sucumbiendo a los ataques, a pesar de mis intentos por evitarlo, y finalmente quedó inconsciente. Carmesí apareció de nuevo en la pantalla solo para burlarse de mí. La pantalla se desvaneció de vuelta al mundo del juego, y pude ver a Barry descansando con dolor en el lado derecho de la carretera. Entonces, Carmesí reapareció frente al Pokémon y le clavó un objeto grande y frágil en el cráneo. La pantalla se volvió blanca de repente, pero aún podía escuchar los aterradores gritos del Pokémon. Luego, escuché cómo algo colapsaba, aunque el sonido se distorsionó antes de terminar. Apareció otro texto en pantalla. "Espero que te mantengas fuera de problemas". Abrí el menú del equipo y la pantalla volvió a cambiar. Todo había sido alterado, desde el fondo hasta la música.
Revisé el estado de Barbie y descubrí que había sufrido un destino peor que Andrew. Un objeto afilado le atravesaba el cráneo sangrante, haciendo que su rostro se partiera. Le faltaba un ojo, y su mandíbula estaba completamente expuesta y abierta. Avancé y elegí a Shengar. Shengar fue enviado a la entrada de una cueva, la cual parecía bloqueada. Cuando Shengar se acercó para inspeccionar lo que venía, se encontró con un Pokémon de aspecto vegetal, de color verde y azul. No podía identificarlo, ya que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Cuando Shengar interactuó con el Pokémon, este dijo: pareces estar perdido. Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir. Te aconsejaré y velaré por ti con mi ojo amoroso. El Pokémon quería ayudarme. Los dos avanzaron juntos dentro de la cueva, y el Pokémon se unió al equipo de Shengar. A partir de ese momento, la jugabilidad cambió significativamente en comparación con las experiencias anteriores. El juego se asemejaba a los Pokémon Mundo Misterioso. El estilo era por turnos, con el jugador comandando a los Pokémon mientras los personajes controlados por la inteligencia artificial del juego hacían lo mismo. Cada nivel parecía generarse aleatoriamente. La cueva era mucho más extensa y difícil en comparación con los juegos en los que estaba basada. Perdí la cuenta de cuántos pisos había, pero era tan larga que tuve que revisar las estadísticas de Shengar para ver si me estaba quedando sin movimientos, ya que no encontré ningún objeto en el camino. No solo el Pokémon había sido renombrado a Carson, sino que el Shengar se veía preocupado. Esto me confundió, ya que no parecía propio de un Pokémon que usualmente disfruta engañando a los demás. Antes de darme cuenta, estaba por llegar a la salida. Era el piso final. Cuando Carson se acercó a la salida, algo sucedió. Apareció una figura. Era carmesí. Permanecía en silencio. De repente, abrió su pecho mientras el Shengar me miraba con una expresión de horror. Lo que reveló era algo que no puedo describir con palabras. A medida que los gritos de su interior se intensificaban, la pantalla cambió a una estática roja. Carmesí y su compañero Pokémon no reaccionaron, simplemente permanecieron inmóviles, como si nada hubiera sucedido. El juego se bloqueó. Hasta ahora, sinceramente, no sé qué pensar de este juego. No tenía idea de que había contenido adicional por descubrir, y me pregunto si mi amigo también sabía sobre esto. Me sorprende darme cuenta de que el personaje con el que solía jugar se volvió en mi contra y comenzó a torturar Pokémon para su propia diversión. Debería detenerme por ahora, ya es bastante tarde. Estén atentos a más actualizaciones. Saludos. Publicado el 18 de julio de 2010 a las 21:21 de la noche, en reseñas. Bienvenidos de nuevo, chicos. Lamento mucho haberme pasado del calendario de reseñas. Recientemente tuve una fiebre bastante fuerte que me llevó un tiempo superar. Por suerte, ahora me siento mucho mejor y confío en que podré continuar la reseña. Tengo mucho de qué hablar, así que agárrense. Como un pequeño descargo de responsabilidad, el juego ha sido eliminado de mi PC. No lo eliminé voluntariamente. El juego ha desaparecido por completo. Intenté contactar a mi amigo al respecto, pero no tuve respuesta. Así que, con suerte, esta será mi última actualización sobre este juego. Regresé al menú del equipo mientras pasaba por la pantalla de inicio, lo mismo de siempre. Revisé el estado de Carson y vi algo interesante. Lo poco que quedaba del alma del Shengar había sido absorbido, y todo lo que restaba era un cascarón vacío cubierto por una sombra profunda. Seleccioné la opción de abajo. Lapras. Lapras fue enviado a un océano oscuro, muy parecido al nivel de Nidoking. Había rocas bloqueando ambos lados, por lo que solo podía moverse hacia el sur. Ocasionalmente aparecían islas, pero las evitaba, ya que Lapras no podía caminar sobre tierra. Tardé un rato en encontrar algo interesante. Una vez más, Carmesí caminó hacia la derecha después de un breve momento. No me quedaba otra opción que seguirlo. Al hacerlo, apareció un enorme ciclón ante el Pokémon. No podía hacer mucho para guiar a Lapras fuera de ahí, así que fue arrastrado hacia el centro y cayó al agua. Luego apareció un cuadro de texto. Entonces, ¿te encanta jugar? ¿Disfrutas ganar puntos? ¿Por qué no juegas una partida de pinball? El cuadro de texto continuó explicando las instrucciones. El objetivo era derrotar a 3 jefes en un tablero de pinball azul. No podía confirmarlo, pero pensé que esto estaba basado en los spin-offs de Pokémon Pinball que se lanzaron hace un tiempo. A pesar de los gráficos cuestionables, el minijuego funcionaba bastante bien.
Hasta que llegué al jefe final. Era un Starmine azul que parecía sacado de una pesadilla biomecánica. Tenía múltiples costuras alrededor de sus aletas. La icónica gema en el centro había sido reemplazada por un ojo negro. En la punta de cada aleta había una campana plateada. Pero lo peor de todo era que, al perder contra Starmine, la pantalla se desvanecía a blanco y mostraba la Pokébola de Lapras cayendo lentamente en un vacío brillante. Luego aparecía un texto en pantalla. Oh, bueno. Mejor suerte la próxima vez. Antes de seleccionar mi quinta opción, examiné el estado de Talia. El nombre había sido cambiado, como los demás. Aunque no podía ver el destino del Pokémon, podía decir que Regle había hecho algo. Sus ojos habían desaparecido. En su lugar, había una masa de ojos superpuestos, y Lapras mostraba una expresión de derrota. Más ojos cubrían su oreja izquierda, y había grietas que se extendían más allá de los contornos. El siguiente era Wigglytuff. El Pokémon fue enviado a lo que parecía ser una tienda departamental. Era un laberinto de pasillos llenos de productos que nadie podía comprar. El edificio tenía múltiples pisos, todos con la misma estructura, hasta llegar al último. El último piso era un enorme casino lleno de máquinas tragamonedas y otros juegos de azar. Había un mostrador en la parte superior de la sala, atendido por un Pokémon rojo. Cuando me acerqué, el Pokémon saludó a Wigglytuff diciendo: «Ven a disfrutar del maravilloso mundo de los condominios de 20 pisos de Ciudad Azul Ancia. Aquí encontrarás muchos juegos maravillosos para desafiar tu mente». El Pokémon continuó enumerando ejemplos. Tragamonedas, pachinko, blackjack, ruleta, craps, póker, etc. Revisé la mayoría de las opciones. El mayor problema era lo mucho que dependían de la suerte, así que mis opciones eran limitadas. De todas formas, decidí probar suerte con las tragamonedas. El juego funcionaba como de costumbre. El objetivo era conseguir 3 símbolos iguales. Había varios símbolos con diferentes valores de puntos. Sin embargo, mientras que la mayoría dependía completamente del azar, en el casino de Ciudad Azulona había un pequeño margen de estrategia. Me di cuenta de esto al jugar en la partida guardada anterior. Usé esta estrategia para acumular la mayor cantidad de monedas posible. Sin embargo, el problema era que no parecía haber un límite máximo de monedas ni ninguna otra condición. Antes de darme cuenta, el tiempo se agotó. Mientras continuaba con la estrategia, el juego se glitcheó y apareció un mensaje en pantalla. Se acabó el tiempo. Noté que Wigglytuff parecía decepcionado, pero detrás de él estaban el Pokémon del mostrador y Carmesí en persona. El Pokémon habló. Las reglas son las reglas, amigo. La pantalla se tornó blanca y escuché una explosión en el juego. Regresé al menú del equipo. Solo quedaba una opción. Raichu. Antes de seleccionar lo que vendría, revisé el estado de Emily. Era exactamente como me lo imaginaba. Una gran parte de su cara había explotado, desfigurando al Pokémon. No había mucho más que decir, así que elegí a Raichu. El Pokémon apareció en una habitación oscura, un sitio indeterminado. Estaba dividido en múltiples segmentos, y la cámara no se mantenía fija en el centro. Al igual que en muchos RPG tradicionales, la cámara cambiaba cuando el jugador entraba a otra sala. Al igual que en el nivel de Shengar, el juego se jugaba de manera similar a Pokémon Mundo Misterioso, donde el jugador se mueve por turnos. No sabía qué hacer hasta que vi otro Raichu a un lado. Su color era tan amarillo como un Pikachu, en contraste con el ambiente sombrío. Sin muchas opciones, interactué con el Pokémon. Me dijo lo siguiente. Perdido en una vieja planta de energía, como yo. No te preocupes, saldremos de aquí. Solo encuentra 5 generadores de energía en este lugar. Eso restaurará la electricidad. Te esperaré en el segundo. Cuento contigo. El Raichu dejó claro lo que debía hacer. Encontrar 5 generadores de energía en la planta mientras me defendía de Pokémon monstruosos. La planta de energía era un laberinto, con obstáculos únicos en cada habitación. Mini laberintos, caminos bloqueados, callejones sin salida y más. Tomó una hora dolorosa hasta que el Raichu encontró el último generador. Para entonces, la energía regresó y pude verlo todo. Revisé la tarjeta del Pokémon y descubrí que casi todos sus movimientos habían desaparecido. Su nombre era Fei y tenía una expresión abatida. Me dirigí hacia las escaleras, donde el Pokémon se reencontró con el Raichu amarillo. Al entrar al segundo piso, vi un pasillo largo. Se volvió más siniestro a medida que avanzaban hasta que llegaron a un callejón sin salida.
Era una habitación con 5 Pokémon, todos luciendo como estatuas sin alma, mirando fijamente a C. Hasta que entonces apareció Carmesí. Raichu huyó de inmediato de Carmesí, y él comenzó a perseguirlo mientras el Raichu amarillo permanecía en su lugar. Sin embargo, cuando Carmesí desapareció nuevamente, el pasillo se convirtió en un caos de gráficos corruptos y fallos visuales. Los escombros que siguieron aplastaron a Raichu, y la pantalla finalmente se tornó negra. Luego, apareció un estático rojo, seguido nuevamente por una pantalla en negro. Y entonces, no quedó nada. Todos los Pokémon aparecieron y desaparecieron, uno tras otro, todos tachados frente a una pantalla oscura. No podía hacer nada al respecto, estuvo así por un tiempo hasta que lo vi. Era Carmesí otra vez, y su cabeza estaba girada hacia mí. Entonces, uno a uno, escribió cada letra con un cuchillo afilado pero pequeño. Estas letras formaban las palabras: yo soy el campeón Pokémon. El juego se bloqueó después de eso. Fue eliminado. Lo único que quedó fueron fotos editadas con los nombres de cada Pokémon con el que jugué. Este resumen servirá como el párrafo de cierre. Tengo sentimientos encontrados respecto a este juego. Lo que comenzó como un jarrón común y corriente terminó con un giro bastante inesperado. Uno por uno, 6 Pokémon encontraron su destino a manos de un entrenador corrupto. Estos 6 Pokémon eran mis entradas en el Salón de la Fama. Lo comprobé. Cada escenario era diferente al anterior, pasando de actividades al aire libre y batallas Pokémon estándar a mecánicas de juego tomadas de otras fuentes. Tengo que admitirlo. Quien haya hecho este juego fue bastante creativo. Disfruté cada modo de juego. Siempre era una experiencia nueva. Dicho esto, el juego aún tenía los mismos problemas técnicos, como los constantes bloqueos, que fueron una de las razones por las que tardé tanto en hacer esta reseña. No solo eso, sino que no puedo decir si fue intencional, pero los Pokémon no actuaban como Pokémon. Algunos estaban fuera de personaje en comparación con sus versiones originales. No puedo decir mucho sobre la historia sin entrar en pura especulación, pero si tuviera que adivinar, diría que es algo relacionado con el horror. Si eso es cierto, entonces hace un muy buen trabajo. En lugar de asustarte directamente, construye una sensación de inquietud introduciendo nuevos escenarios que distraen al jugador de su factor de terror, solo para profundizar más en él después. No puedo decir mucho más sin dar una percepción errónea del juego. Si pudiera calificarlo, le daría un 6 sobre 10. Tiene un gran potencial, pero los constantes bloqueos impiden que tenga una mejor puntuación. En fin, eso es todo por ahora. Estén atentos para más reseñas como esta. Saludos. Fin del archivo.